La intervención por parte del agente Juan González Moreno, con la temática comunicación asertiva, conectado vía streaming. El señor agente Juan González es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de España, activo desde el año 7. Es máster en comunicación no verbal y análisis de conducta del Instituto Europeo STIL. Desempeña funciones relacionadas con la seguridad ciudadana y la investigación de delitos afines al tráfico de sustancias estupefacientes, delitos contra personas y patrimonio. En el 2014 inició su actividad como docente, impartiendo cursos de formación y conferencias relacionadas con la comunicación no verbal y análisis de la conducta humana, dirigido a cuerpos de policía de España, Chile, Argentina. Autor de los libros Comunicación no verbal policial y Gestión emocional y conductas violentas. Le damos la bienvenida. Hoy nos acompañan de manera presencial los responsables de seguridad y salud en el trabajo de la jurisdicción de Bogotá. Mediante conexión en vivo, vía streaming, los señores jefes de talento humano responsables del sistema a nivel nacional. Señora agente, ¿nos está escuchando? Buenos días, buenas noches allá en España. Buenas tardes desde España. Para mí es un placer el poder compartir esta experiencia con todos ustedes. Es un reto el poder participar y aportar mi granito de arena desde aquí, desde España, con un proyecto tan ambicioso y tan bien diseñado como es el proyecto 4D. Creo que es un proyecto a extrapolar al resto de países del mundo porque se ciñe a marcar una base sólida para poder construir cualquier sistema policial. Cuando nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Es una frase muy simple, es un poco entravesada, pero es una frase que tiene un sentido muy profundo y que te da pie a la reflexión. Y además viene muy al hilo de la anterior ponencia del padre Gonzalo Gallo, en el que, según he entendido, he podido entender y aprender de él, en realidad todo lo que nosotros podemos observar fuera parte de lo que nosotros en realidad tenemos dentro. Y la única forma de poder cambiar esa visión que tenemos nosotros de los estímulos exteriores, de todo lo que nos encontramos en el exterior, es a través de una mirada interior. Es decir, no hace falta buscar fuera lo que en realidad todos nosotros tenemos dentro. La comunicación asertiva la asertividad es esa forma de comunicar diciendo lo que tenemos que decir, es decir, pudiendo comunicarnos en momentos puntuales con firmeza, pero sin ser duros, sin dureza. En la parte inferior izquierda de la pantalla tenéis una imagen de la portada de mi segundo libro y tiene un mensaje muy significativo. Y el mensaje significativo es esa espada y la pluma. El mensaje que nos transmite esa espada y esa pluma es que un policía puede ser muy fuerte, pero en realidad tiene que tener un corazón suave. Tiene que tratar a la gente con firmeza, pero sin dureza. Y siempre sabiendo adaptarse a las circunstancias y al contexto, que nos encontramos en miles de contextos durante nuestra carrera profesional, sabernos adaptar al contexto para poder ser asertivos y para poder dar un trato merecedor del que realmente espera el ciudadano de nosotros. Para eso vamos a emprender un viaje juntos durante este pequeño espacio de tiempo en el que podremos ver la estrategia 4D para el autocuidado personal y profesional. De hecho, esta estrategia para mí comparto plenamente esa base personal para poder construir una comunicación efectiva y una base sólida de cualquier otro sistema de policía. Miraremos también lo que es la influencia, qué influencia tiene el estado de ánimo en nuestra comunicación. Vamos a mirar exactamente cuál es nuestro norte, el secreto de un carácter fuerte, estrategias de comunicación asertiva
la comunicación persuasiva y las normas de comunicación policial. Las 4 dimensiones, como ya he dicho antes, bajo mi punto de vista, es la clave esencial para poder, establecer cualquier tipo de comunicación y hacerlo desde de hacerlo desde la forma emocional esencial para poder comunicar de forma efectiva. A eso, trabajar la forma física nos permite aparte de estar a nivel físico, tener una imagen saludable, también nos va a permitir bajar estrés, ya que el hacer ejercicio físico nos va a permitir generar endorfinas. Las endorfinas son unas sustancias químicas, unas hormonas que nos fomentan esa sensación de bienestar y de felicidad. Ese tipo de hormonas y la práctica de ejercicio de forma regular también nos va a permitir tener un estilo de vida más saludable y además estar emocionalmente más regulado, puesto que nuestra salud se va a ver directamente beneficiada. También vamos a poder tener un impacto directo en nuestra parte mental, teniendo un equilibrio mental. Un equilibrio mental nos va a permitir, y ya que nuestra mente es el eje vertebrador de cualquier conducta humana, tener un equilibrio mental y un autocuidado de nuestra mente también nos va a permitir, pues eso, el poder intervenir de una forma más equilibrada y poderlo hacer de una forma, más merecedora más merecedora hacia los ciudadanos. Y de la parte afectiva, según Maslow en la pirámide de las necesidades humanas, una de las necesidades que tenemos todos los seres humanos es la necesidad de tener afecto, de que la gente nos quiera. En realidad, el tener afecto en nuestra vida personal repercute de forma directa después en nuestra etapa profesional y por lo tanto es muy importante el que la administración también facilite las herramientas para que un policía tenga esa facilidad de combinar su parte profesional con su vida personal, para que esa vida personal sea estable, pueda tener esa afectividad que el policía necesita a través de su familia, a través de su entorno, y que finalmente cuando eso se traslade al centro de trabajo, es decir, a la comisaría, finalmente a los ciudadanos, pues tenga una repercusión positiva. Y finalmente, la parte espiritual. Como espiritual, la definición espiritual va mucho más allá de la parte religiosa. Sí que vivimos con un tejido social multicultural y multiconfesional, es decir, vivimos con todo tipo de personas de muchas culturas y con todo tipo de creencias religiosas, pero sí que esta espiritualidad yo la trasladaría a la intención habitual de experimentar estados de bienestar y a practicar la solidaridad, la empatía y la posibilidad de conectarse con la esencia del ser humano en su sentido más amplio. Es decir, que toda esa bondad interior que tiene el policía sea capaz de transmitirla a los ciudadanos. Es decir, que se necesita ese equilibrio de estas 4 dimensiones para finalmente poder comunicarse de forma efectiva, para poder ser asertivos y que realmente tenga un impacto saludable en las intervenciones policiales. Fíjense, el factor humano es la materia prima de la unidad policial. De nada sirve si nosotros estamos trabajando con estas 4 dimensiones y en el momento en el que tenemos un perfil de un policía que está personalmente a nivel personal y profesional está equilibrado porque ha trabajado y tiene la posibilidad de continuar trabajando esas 4 dimensiones, de nada sirve si finalmente no se le saca el máximo provecho de sus capacidades para realmente poder destinarlo a hacer unas funciones
funciones en las que sea 100% útil. Evidentemente, todos los policías van a ser útiles porque tienen una formación y tienen una capacitación concreta para poder servir al ciudadano. Ahora bien, si el líder que lidera a estos policías es capaz de poder encajar, como vemos aquí en estas fichas, en este juego, que es un juego muy común entre los más pequeños, si somos capaces de encajar a cada policía con sus cualidades en el lugar que le corresponde, vamos a poder optimizar al máximo no solo los recursos que tenemos a través de la administración, los recursos policiales, sino que además vamos a sacar el 100% de la ayuda que va a poder ofrecer este policía al servicio de los ciudadanos. Por lo tanto, ¿podríamos introducir un rectángulo en un círculo? Evidentemente que sí. Si nosotros cogemos la pieza rectangular, aunque sea una pieza sólida, y la metemos en el espacio circular, si nosotros hacemos presión y lo golpeamos, finalmente esa pieza pasará por allí. ¿Pero en qué condiciones? Pasa exactamente lo mismo con la vida profesional o con la etapa profesional de un policía. Si no somos capaces de sacar el pleno rendimiento y aprovechar las cualidades de un policía, seguramente lo tendremos trabajando en la calle, estará ofreciendo su servicio al 50%, al 60% de sus capacidades. ¿Que será útil igualmente? Pues sí, será útil, pero en realidad esa utilidad se le podría sacar un provecho pues muchísimo más amplio. Entonces es importante que para que un policía se sienta realizado, se sienta útil, es importante que la persona que hace esa selección y esa ubicación del personal de policía sea capaz de identificar esas cualidades y adaptarlas al contexto concreto y a la unidad específica en la que ese policía se va a sentir bien. Ese policía saldrá a trabajar, saldrá a ofrecer sus servicios al ciudadano dando el 100% y además con un bienestar personal que le proporcionará pues la posibilidad de ir a trabajar contento, ir a trabajar ir a trabajar con una imagen y con un estado de ánimo adecuado. Del estado de ánimo hablaremos ahora. ¿Qué supone el estado de ánimo para la comunicación? No solo para la comunicación, para cualquier tipo de relación. Tenemos que tener en cuenta de que somos personas y como personas cualquier persona tiene altibajos emocionales. Podemos tener muchísima capacitación formativa, podemos estar muy preparados, pero nuestra vida personal por circunstancias va a hacer que tengamos altibajos. El poder estar en disposición de que la administración te facilite, pues a través de que te facilite opciones para tener actividad física, del cuidado de tu salud mental, del cuidado de esa autoestima personal que recibes a través de tu familia. Todo ese conjunto, todas esas 4 dimensiones favorecen a que el estado del policía, el estado emocional el estado de ánimo del policía sea el óptimo para salir ahí fuera, a la calle, a poder trabajar y para poder transmitir esas emociones a nuestros ciudadanos. Tengan en cuenta de que un policía puede salir a patrullar una calle y, sin embargo, puede estar pues, con un estado de ánimo desadaptado, por el motivo que sea. ¿Ustedes creen que va a poder ofrecer un servicio optimizado al ciudadano? En el momento en el que una persona, cualquier persona, evidentemente al final tenemos que tener en cuenta de que un policía uniformado no deja de ser una persona que viste uniforme y asume un rol. En el momento en el que nosotros asumimos un rol, simplemente
continuamos siendo la misma persona, pero asumimos un rol, en este caso el de policía. Eso no significa que estemos ni por encima ni por debajo de nadie. En el momento en el que nosotros tenemos un estado de ánimo positivo, vamos a transmitir al ciudadano que estamos contentos, que estamos felices de servirles y de ayudarles. Y eso el ciudadano lo percibe como un trato, pues eso, un trato optimizado, y es una forma de realmente ser próximos al ciudadano. Ahora está muy de moda el decir y hablar de la policía de proximidad, hablando como unidades específicas que lo que hacen es dedicarse a caminar por las calles, relacionarse con los ciudadanos. En realidad, esto es un servicio que está bien, que se debe hacer desde mi punto de vista de forma puntual, pero ¿qué ocurre? Que en el momento en el que un policía pues es un peligro que no es necesaria, pues por ejemplo saliendo a patrullar por zonas que son conflictivas, que son peligrosas, y en una situación pues que pone en riesgo su salud física, su integridad física. En el momento en el que ella se siente en peligro, el estado de ánimo va a cambiar. En el momento en el que hace una función, tiene que cumplir porque se siente obligado a cumplirla, pero no se siente haciendo esto de función. Esto se alarga de forma prolongada, ese desánimo lo va a transmitir también al ciudadano a través de sus emociones. Es decir, me pueden obligar a interactuar con un ciudadano, pero no me pueden obligar a tener un estado emocional adecuado y optimizado para atender a ese ciudadano. Por lo tanto, si lo que pretendemos es ser próximos a un ciudadano, es importante trabajar los estados de ánimo. Y si un policía, por circunstancias, un día concreto tiene un mal día y su estado de ánimo no es el adecuado, es recomendable que interactúe lo mínimo posible con un ciudadano. Para eso el jefe de turno tiene que tener la suficiente habilidad como para poder identificar, la suficiente confianza para poder compartir esa información, y en el que se identifica un policía que no está al 100% en su estado de ánimo, el poderlo reconducir y puntualmente pues intentar que haga otras funciones que no sean tan directas con el trato ciudadano. El estado de ánimo afecta a nuestra percepción. Situaciones que nosotros identificamos como situaciones banales, un ciudadano, por ejemplo, que nos haga un comentario que posiblemente esté fuera de lugar, que posiblemente lo haga con un voz inadecuado, con un estado de ánimo positivo, simplemente vamos a poder ver a esa persona desde un punto de vista más vinculado con desde la pena, desde la compasión. Esa es la palabra. Lo vamos a ver desde la compasión, cuando tenemos un estado de ánimo positivo. ¿Qué ocurre si esa misma persona da con un policía que tiene un estado de ánimo negativo, que ha tenido un mal día? Ese policía, puesto que es un ser humano, va a estar irritado. Ese comentario, ese mismo gesto, para él va a ser irritable y va a cambiar completamente su percepción. Y por lo tanto, su intervención, como decía, también va a ser distinta. En ese momento, la intervención policial va a estar contaminada. Es difícil el poder optimizar al máximo todos esos recursos, porque al final, como ya he dicho al principio, los policías somos seres humanos y nuestro estado emocional fluctúa. Pero sí que es posible favorecer que esos estados de ánimo pues cada vez sean mejores y nos alejemos del síndrome de burnout, que es el del policía o el del trabajador quemado, que hace pues eso, que tenga una cronificación de un estado de ánimo negativo. Al final caen en unas depresiones o en una
en un bucle de pensamientos recurrentes negativos que hace que todo sea negativo, y además este tipo de emociones tienen la particularidad de que son contagiosas y ya no solo es perjudicial para el ciudadano, sino también para sus compañeros, y hace que el clima laboral pues sea un clima hostil. También afecta directamente a la relación que tenemos con las personas y a la relación que tenemos con nuestros compañeros, a la inteligencia. En el momento en el que nosotros tenemos estado de ánimo negativo, nuestra química cerebral, esas hormonas que afectan al estrés, como pueden ser la adrenalina, la noradrenalina o el cortisol, se activan porque identifican una situación de peligro y hacen que nuestra parte cognitiva se sienta limitada. En el momento en el que nosotros tenemos la parte cognitiva limitada, nuestra inteligencia se ve mermada. También se ve mermada la imaginación, todos esos procesos creativos que podríamos tener para dar soluciones a problemas serán bien perjudicados, se verán limitados y perjudicarán ese tipo de soluciones a nivel policial, y también evidentemente va a tener una implicación directa con la memoria. Por eso cuando una persona está estresada, está con un estado de ánimo negativo, tiene problemas de memoria, está más despistado y tiene al final pues un problema de relaciones sociales. Esta brújula significa el norte que tendríamos que tener todos nosotros. Con esto quiero hablar de un norte geográfico. Si nosotros nos pusiéramos, si yo os pidiera que señaláis todos el norte geográfico, seguramente si cerráramos los ojos, todas las personas que están en la sala o en este caso en sus casas viendo esta conferencia, si les dijera que señalaran el norte, nos daríamos cuenta, si pudiéramos todos a la vez, que cada uno señala un norte distinto. Ese norte al que yo me refiero, un norte común que tendríamos que tener todos los servidores públicos, y cuando hablo de todos los servidores públicos, hablo de toda la administración global, y es de ese norte que para nosotros debe ser el ciudadano. Nosotros como administración también tenemos distintos nortes y no debería ser así. El norte común debería ser el ciudadano, pero sin embargo nosotros tenemos, es un cuerpo jerárquico, tenemos mandos superiores que tienen que cumplir una serie de objetivos. A su vez, estos mandos superiores tienen otros mandos superiores y a su vez dependen de obtener buenos resultados. Sería imprescindible aunar esos nortes y trabajar todos juntos con un objetivo común, que es ese norte de beneficiar el interés de los ciudadanos. Vamos a ver cómo nos afecta también, o cómo interpretamos o malinterpretamos a veces la definición de carácter fuerte o la definición de carácter débil. ¿Qué entendemos con un carácter fuerte? Por lo general, cuando hago este tipo de formaciones, son formaciones más amplias y específicas relacionadas con la gestión emocional o el análisis de las cosas violentas, es importante para poder gestionar a otras personas a nivel emocional, es importante conocerte a ti mismo. Como ya decía antes, todo lo que vemos fuera en realidad parte de nuestro interior, y todas las soluciones también parten de nuestro interior. Es importante mirarnos el ombliguito y mirarnos también cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. La mayoría de personas, cuando le hago esta pregunta, ¿qué consideras un carácter fuerte?, suele estar más asociado a un carácter o a una personalidad ruda, a una personalidad firme. Bueno, pues al final nos dejamos llevar por los estereotipos de las películas norteamericanas,
y las personas nos dejamos llevar por eso y definimos a eso, pues a un policía que corre detrás de los delincuentes, que utiliza la fuerza física siempre para poder hacer el tipo de detención o para poder llevar a cabo cualquier tipo de gestión policial. Y sin embargo, cuando hablamos en realidad qué es un carácter fuerte, una persona que tiene un carácter fuerte, yo la considero aquellas personas que no necesitan mimetizarse para mostrarse como son. Es decir, las personas, por lo general, cuando tenemos miedos, cuando somos inseguras, lo que hacemos es utilizar una máscara, utilizar una coraza que nos ayude a transmitir una imagen distinta a lo que realmente somos. Por lo general, las personas solemos ser amorosas todas de naturaleza. Lo que ocurre es que por circunstancias de la vida, circunstancias y por contextos en los que nos encontramos, nos interese o no mostrar la imagen que tenemos todos nosotros. En este contexto, sobre todo en el policial, si os fijáis, cuando vemos a un policía por la calle, por lo general nos cuesta ver a un policía sonriendo. Nos cuesta ver a un policía sonreír y con la carencia de la sonrisa lo que estamos transmitiendo a las personas es esa falta de empatía, esa falta de proximidad, cuando por lo general es un contexto totalmente desadaptado. Tengamos en cuenta de que el 95% de las comunicaciones que hacemos entre ciudadanos y policías se van a dar en intervenciones que son asistenciales. Aquí en España se hizo una estadística y está alrededor entre un 90-95%. Son demandas de los ciudadanos que requieren al policía pues para asesorarle, para intervenir en conflictos en los que hay pues malos entendidos entre ciudadanos, en los que hay molestias. Al final, la mayor parte de la función policial se basa en la comunicación. ¿Qué ocurre cuando mostramos esa imagen desadaptada de nosotros mismos? Cuando pensamos que tenemos un carácter fuerte que en realidad no lo es. Pasa que el ciudadano lo que percibe es una persona que viene a ayudarnos, pero que viene con poca intención de ayudar, o que viene con pocas ganas de ayudar. Entonces, la imagen de la administración, en este caso de la policía, que al final la imagen del uniformado es la que nos representa a todos, independientemente del país al que representemos, da una imagen distorsionada. Por lo tanto, en realidad, un carácter fuerte lo tendría aquella persona que tiene control de sus emociones, tiene control emocional. Es una persona amable, es una persona que reconoce y sobre todo es una persona que sabe disculparse. Que es sencillo. Además es algo que viene genuino con todos nosotros y sin embargo intentamos disimularlo para que no se nos vea vulnerables. Cuando en realidad la vulnerabilidad de nuestro propio ser, nuestra propia persona, y sobre todo cuando trabajamos en un contexto como es el policial, uniformado, muchas veces mostramos un carácter débil. ¿Por qué? Pues porque a veces no mostramos control emocional. Nos irritamos con facilidad, desconfiamos, incluso faltamos al respeto sin darnos cuenta. Y somos egocéntricos, pensamos más en nosotros que en el propio ciudadano. Esa imagen distorsionada de los policías hacen que ese servicio pues, al final también se vea menos eficaz y se vea mermado de la capacidad real que podría tener el policía para dar soluciones. Fíjense, para poder establecer una comunicación asertiva, una comunicación en la que haya empatía y en la que se pueda disponer de una comunicación en la que emisor y receptor estén en disposición de poderse comunicar de forma eficaz, es importante
que el nivel de carga emocional esté equilibrado entre la persona que emite el mensaje y la persona que recibe. Una desigualdad en el estado emocional, que es lo que nos solemos encontrar la mayoría de los policías cuando trabajamos en la calle, cuando vamos a requerimientos, pues normalmente las personas cuando solicitan la intervención policial están en una situación crítica de su vida, en una situación en la que se sienten vulnerables. Y por lo tanto, por lo general, lo que nos encontramos son con personas que tienen una desestabilidad emocional. Incluso una desestabilidad emocional que podemos encontrarnos con personas que se pongan agresivas, que se encuentren agresivas y que focalicen con el policía para abocar toda su agresividad. También nos podemos encontrar con personas que estén en un estado depresivo y también, pues eso, estén venidas abajo y que también haya un estado emocional desequilibrado. Tengan en cuenta de que en el momento en el que hay un desequilibrio emocional, la comunicación se rompe, porque el emisor emite el mensaje, pero el receptor tiene tantos conflictos a nivel cognitivo, es decir, tiene tantos conflictos de pensamiento y tiene tanto conflicto emocional que no dispone de procesos cognitivos para poder atender y para poder procesar esa información. Por lo tanto, es como si estuviéramos hablando con una pared en ese momento. Vamos a hablar con una persona que realmente no nos presta atención. Es importante el identificar cuándo ese estado emocional baja para saber identificar también cuándo es el momento adecuado para poder establecer una comunicación y hacerlo de forma efectiva. Yo siempre digo que es importante dedicar y prestar 7 sentidos a la hora de comunicarnos con las personas, a la hora de comunicarnos con los ciudadanos. Y he dicho bien, he dicho 7 sentidos. Yo sé que son 5 los sentidos que utilizamos habitualmente, pero yo en este caso pediría un plus. Yo a estos 5 sentidos le añadiría sentido del humor, que es muy importante a la hora de poder intervenir y podernos comunicar de una forma más humana, más cercana y más empática con las personas, y también el sentido común. Es importante que añadamos estos 2 sentidos a la hora de comunicarnos con las personas, y esto favorecerá y facilitará que la comunicación que tengamos con los demás sea efectiva. La tercera ley de Newton. Newton, cuando creó esta tercera ley, no tuvo en cuenta de que es perfectamente extrapolable a otros contextos. Newton decía que si el sujeto A ejerce una fuerza sobre el sujeto B, entonces el sujeto B debe ejercer una fuerza de igual magnitud sobre el sujeto A. O dicho de otra manera y extrapolándolo a la función que nosotros hacemos habitualmente cuando trabajamos como policías. Si nosotros nos dirigimos a una persona con un estado emocional desadaptado, es decir, si nosotros nos dirigimos a una persona pues gritando, con un estado emocional intenso, es decir, con rabia, con mala educación, con malas palabras, la parte contraria, es decir, el receptor de ese mensaje, y siguiendo la ley de la tercera ley de Newton, va a ser directamente proporcional. Si nosotros ya iniciamos mal una intervención, lo que mal empieza, mal acaba. Y por lo tanto, si nosotros empezamos atendiendo mal a una persona, tratando mal o de forma desadaptada a una persona, tengamos claro de que esa persona nos tratará de la misma forma o peor. Por lo tanto, os recomiendo de que midamos sobre todo las formas con las que nos dirijamos a las personas, porque va a ser directamente proporcional la fuerza con la que ellos se dirijan a nosotros. Y esto tiene una explicación científica. No sé si habrán oído hablar de las neuronas espejo.
Un científico italiano, Giacomo Ricciolatti, en la Universidad de Parma, descubrió que las personas disponíamos de unas neuronas que tenían una implicación directa en la empatía y a su vez, al tener una implicación directa con la empatía, vamos a tener una afectación emocional de forma bidireccional, que mi forma de comunicar y mi estado emocional va a afectar a la otra persona y el estado emocional y la forma de comunicarse con nosotros o el trato vivido de la otra persona nos va a afectar de forma directa e inconsciente a todos nosotros. Esto marca la diferencia de cualquier tipo de intervención policial. Y digo marca la diferencia en el momento en el que se conoce. Es decir, si en una intervención policial alguien me trata mal y yo soy consciente de que existen este tipo de neuronas y me estoy dejando llevar a nivel emocional por este tipo de neuronas, yo estaba en un estado emocional neutro, partiendo de la base de que se hayan trabajado esas 4 dimensiones y yo ya parta de que yo cuando me pongo mi uniforme ya salgo a la calle en un estado emocional neutro. Imaginaros, si además parto de una base de que cuando me pongo el uniforme vengo de casa enfadado. Entonces ya, pues apaga y vámonos. O sea, las intervenciones van a salirnos mal o van a ser desadaptadas siempre. Por lo tanto, si yo ya soy consciente de que una persona, cuando se dirige a mí en un tono de voz inadecuado, con un estado emocional muy enfadado, y yo me empiezo a enfadar de forma inconsciente y identifico ese enfado y soy capaz de cortarlo, es decir, yo soy capaz de identificarlo, por lo tanto, no solo sobre mí, sino sobre la otra persona. A partir de ahí vamos a empezar a trabajar la persuasión, que ahora luego veremos cómo se trabaja la persuasión. Pero lo primero que tenemos que identificar es en nosotros mismos cómo nos afecta. Evidentemente, si nosotros queremos reconducir esa situación, vamos a ser, es decir, vamos a ser firmes con esa persona. Si nos ha humillado, nos ha tratado mal, ha cometido alguna infracción y su comportamiento no es el adecuado, nosotros tenemos herramientas jurídicas, herramientas legales para poder recriminar esa acción. Por lo tanto, vamos a tener un trato firme, pero sin ser duros. Recordáis, ¿no? La espada y la pluma. Con firmeza, pero sin dureza. Por lo tanto, el ciudadano lo primero que va a identificar es que tiene frente a él a un profesional de la policía. Al final, policías podría ser cualquier persona que tuviera nociones jurídicas y vistiera un uniforme. En realidad eso lo puede hacer casi todo el mundo. Lo que no puede hacer casi todo el mundo, y es lo que realmente diferencia a cualquier otra persona de un policía, es tener la capacidad de regular sus emociones y de ser asertivo en sus intervenciones y en sus comunicaciones. Es decir, que si una persona nos está tratando mal, yo no digo que la tratéis de una forma exquisita y bajo algodones. Ahora bien, el trato y por el beneficio de todos los profesionales que vestimos uniforme, el trato tiene que ser correcto, tiene que ser amable. Porque a día de hoy existe esto. Y los medios de comunicación con esto nos están perjudicando muchísimo. Y nos están perjudicando a todos, independientemente del país o de la policía a la que pertenezcamos. Porque se está distorsionando la imagen policial. Y al final esto ocurre porque somos humanos. Y nos enfadamos también y nos dejamos llevar por esas emociones, por esas neuronas espejo, porque al final somos humanos y a nivel biológico pues reaccionamos pues como cualquier otra persona. Y cuando nos tratan mal,
de forma inconsciente vamos a gritar, vamos a elevar el tono de voz, vamos a utilizar palabras que no debemos y vamos a tener un comportamiento no verbal totalmente desadaptado. Por lo tanto, por ejemplo, imagínense con este infractor, con esta persona en un control de tráfico, ha cometido una infracción, muy amablemente informamos de la infracción y nos responde de una forma mal educada, gritándonos, tratándonos mal y humillándonos, pues tenemos herramientas jurídicas para continuar con un trato amable, pero en realidad ser firmes y utilizar la normativa jurídica para poder reemprender ese tipo de acciones. El 100% de nuestras intervenciones el 100% de las intervenciones requieren comunicación. Todas. No podemos intervenir a nivel policial sin comunicarnos. Siempre nos vamos a comunicar. Por lo tanto, nos vamos a comunicar de forma inconsciente o consciente. Es decir, que en el momento en el que nosotros podemos identificar que nosotros estamos comunicándonos con las personas, podremos adaptar nuestra comunicación verbal y nuestra comunicación no verbal para sacar el máximo partido de nuestra comunicación. Comunicación efectiva requiere persuadir. Y para persuadir, la persuasión está estrechamente ligada al enamoramiento. ¿Qué necesitamos para enamorar a una persona? Lo primero que necesitamos es captar su atención. Para captar su atención, luego ya lo veremos, necesitamos escucharlos. Una persona cuando se siente escuchada se siente importante y por lo tanto en el momento en el que se siente importante ya hemos captado su atención y por lo tanto además de sentirse importante vamos a dejar que elimine ese estrés y que la comunicación finalmente se pueda producir en el momento en el que el estrés ha bajado y el estado emocional sea más equilibrado. Con esto generaremos también un clima emocional adecuado. Iniciaremos el mensaje justamente cuando identifiquemos que hay un equilibrio emocional. Y justamente cuando nosotros veamos que hay ese equilibrio emocional, entonces es cuando nosotros podremos persuadir a esa persona. ¿Y cómo la vamos a persuadir? Pues como he dicho antes, adaptando nuestra comunicación. Si él grita, yo no grito. Si él gesticula de forma amplia, con aspavientos y demás, yo voy a utilizar una comunicación no verbal mucho más controlada, mucho más mantenida y de alguna forma esas neuronas espejo le van a afectar a él y de la misma forma que controlo mis emociones de forma consciente, mi control emocional le va a afectar a él de forma inconsciente y voy a conseguir que regule su estado emocional y que finalmente se pueda dar esa comunicación y esa comunicación efectiva y será el momento en el que yo podré comunicarme de forma asertiva con esa persona sin generar un conflicto extremadamente grave. Para terminar esta conferencia voy a explicarles la historia de un famoso y poderoso samurái, un samurái que era muy diestro con la espada, pero era un ser especialmente arrogante y prepotente. Era una persona muy egocéntrica que continuamente necesitaba viajar para retarse con todas las personas con las que estuvieran dispuestas a luchar con él y a retarse con él. En realidad lo que él quería era aumentar su autoestima y continuamente alimentar su ego. Un día llegó a una aldea y se dio cuenta de que todos los aldeanos, todos los habitantes de esa aldea se dirigían a paso ligero, iban corriendo hacia un lugar concreto. Entonces el samurái se dirigió a uno de los aldeanos y lo cogió directamente por el pecho y le dijo: ¿dónde vais todos juntos? Y en realidad el aldeano le dijo: simplemente vamos a escuchar al maestro Wei. ¿Quién es
el maestro Wei?, preguntó el samurái. ¿El maestro Wei? ¿No conoce al maestro Wei? ¿Me lo está diciendo en serio? Si el maestro Wei, no hay nadie que no lo conozca, es un sabio, es la persona más sabia de este mundo. Creo que usted es la única persona que no conoce al maestro Wei. El samurái, indignado, incluso avergonzado, se dirigió hacia el mismo lugar al que dirigían todos los aldeanos. Y finalmente llegó a un espacio, era un recinto cerrado en el que se congregaban un montón de personas y guardaban en silencio hasta que, en un momento concreto, apareció el maestro Wei. Justamente en ese momento, el maestro Wei se dirigió a los aldeanos y al público allí presente. En la vida hay muchas armas poderosas. El ser humano tiene muchas armas y son muchas las que tiene que son poderosas, pero por encima de todas ellas está la palabra. Cuando el samurái escuchó eso, inmediatamente se levantó de su silla, levantó la espada y dijo: ¿pero qué estás diciendo, viejo estúpido? La palabra no es el arma más poderosa que posee el hombre. El arma más poderosa es la espada, concretamente la katana. El maestro Wei hizo un breve silencio, lo miró y le dijo: es normal que digas esas palabras. Simplemente eres una persona ignorante, un insensible, un arrogante, un necio. Es un hijo de perra. El samurái, cuando escuchó esas palabras del anciano maestro Wei, se levantó con la espada en alto y le dijo: despídete de tu vida porque hoy vas a morir. Y le transmitía su furia directamente dirigiendo al maestro Wei con su espada en alto. El maestro Wei completamente encorvó su cuerpo y dirigióse a Samurai. Gran samurái, no te quería ofender, simplemente soy un viejo loco, no sé qué digo, estoy enfermo y solo de tonterías. ¿Podría un poderoso samurái como tú, con un corazón noble de guerrero, perdonar a un pobre viejo anciano? El samurái, sorprendido, dijo: evidentemente que sí, claro, te perdono. Pero se quedó, pues no sabía, ni siquiera le salían las palabras. Automáticamente el maestro Wei miró a los ojos al samurái y le dijo: amigo mío, ¿son o no son poderosas las palabras? Con esto lo que quiero transmitir es que la alimentación de la arrogancia, el único objetivo que tiene, esa alimentación de ego, el único objeto que tiene es la de cubrir las necesidades egocéntricas de la persona, pero sin embargo te impide el poder ver otras opciones que incluso pues pueden ser más válidas y sobre todo bajo ningún pretexto se debe imponer absolutamente nada y sobre todo cuando está simplemente dirigido para alimentar el ego personal de cada uno. Esto lo podemos extrapolar a cualquier ámbito. En nuestro ámbito profesional, pues supongo que algunos se habrán podido identificar con el samurái y alguno pues se habrá podido identificar también con el sabio maestro.